Poder Conectado, un podcast sobre comunicación política producido por el Departamento de Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Hola y bienvenidos a Poder Conectado. Estamos súper contentos en esta tercera temporada de Poder Conectado porque tenemos una alianza con Pesquisa Javeriana en el marco de la elección presidencial colombiana. Y hoy tenemos como invitado a Luis Gabriel Moreno Sandoval. Él es profesor de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana y están haciendo investigaciones súper interesantes con inteligencia artificial y todo lo que se puede hacer desde el punto de vista ciudadano para informarse. Hoy también tenemos a Juan Carlos Valencia, que normalmente está en la producción, está en la parte de atrás de este podcast, pero hoy también va a estar aquí como productor, como ciudadano y como profesor haciendo preguntas sobre los temas que nos ocupan. Entonces, Luis Gabriel, gracias por estar y empecemos de una. Cuéntanos un poco cómo la inteligencia artificial y lo que has venido investigando junto con otros profesores nos puede ayudar como ciudadanos a entender las emociones en una época en que las emociones son lo más importante, siempre han sido importantes, pero hoy lo vemos más claramente, a entender las emociones, a entender los sentimientos, a entender los discursos. Cuéntanos un poco qué has venido haciendo. Hola Juan, hola Liliana, muchas gracias. Bueno, yo creo que lo primero que deberíamos nosotros acotar es cómo hacemos que la inteligencia artificial entienda emociones y entienda las emociones desde el punto de vista colombiano. Eso es bien interesante. Mi especialidad es el procesamiento del lenguaje natural y crear modelos de inteligencia artificial con textos. Solo para hacerles un breve resumen, uno puede determinar muchas características de quien escribe un texto. Ahora, podríamos tener datos sociográficos, demográficos, psicográficos de un texto, o sea, a partir de cómo alguien escribe. Imagínate si tenemos en redes sociales todas las personas escribiendo o inclusive candidatos escribiendo, podríamos tratar de entender esa subjetividad con la que escriben. O sea, técnicamente se llaman estados privados, yo con Janice Weavy. Básicamente es ese sentimiento, esa emoción, esos juicios, prejuicios, emociones que hay detrás del texto. Entonces, primero enseñarle a los modelos cómo podemos entender eso. Eso implica hacer conjuntos de datos, hacer un proceso bien estructurado. Y segundo, podemos aplicarlo para entender qué viene detrás de ese texto, cómo se está produciendo ese texto que está en esas redes sociales. Bueno, vamos a entrar como a una de las publicaciones que hiciste sobre discurso de odio, racismo, misoginia, en el caso específico de Colombia. Sí. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Qué encontraron? Y un poco que nos lo lleves a cómo le podría servir esta investigación a un ciudadano promedio para identificar temas de racismo o un discurso de odio, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta que eso está pasando. De acuerdo. Aquí el punto comienza a ser cómo estos modelos logramos entrenarlos, como te decía, en Colombia. Voy a poner varios ejemplos en este escenario y cómo se pueden usar. Cuando comenzamos con el caso de racismo, misoginia y odio, hay un interés global, digamos que comienza en Naciones Unidas, se fue bajando en varios países, por decirlo de alguna forma, y en Colombia nosotros tenemos actualmente una vicepresidente, por ejemplo, afro. En ese momento comenzamos a notar muchos comentarios en redes sociales particulares, y el tema en el lenguaje y en el texto comienza a ser súper delicado. Pensémoslo de una manera muy coloquial. Yo puedo tener un amigo que pueda venir de una comunidad afro y por confianza le digo, ¿qué hubo mi negro? Pero otra cosa es decir, usted tan negro o X cosas similares. Entonces, comenzar a determinar esos particularidades en Colombia para ofender, generar esos procesos de odio, comenzó a interesarnos a nosotros. Y ahí construimos ese modelo de inteligencia artificial que utiliza lenguaje propio colombiano para determinar esos elementos de racismo, misoginia y odio. Y fue inspirado en ese escenario, en cómo nosotros mismos como sociedad comenzamos a ver ese tipo de ataques en redes sociales. Cabe aclarar, mi especialidad es el texto, pero digamos que en redes sociales todo es comunicación visual o audios que también podrían analizarse de otra manera, ¿no?
Yo tengo una inquietud sobre ese tema, entre muchas otras, porque me parece apasionante lo que nos estás contando y tiene que ver es con toda la parafernalia industrial para alterar los datos, ¿sí? Con todos esos bots, con los robots que se programan, con los contratos que se hacen con entidades incluso fuera de Colombia para interferir, tergiversar o tratar de crear influencia en ciertos temas específicos. Cómo el sistema que ustedes hicieron tan contextualizado para Colombia lograba diferenciar o no del todo esas informaciones falsas, esos intentos falsos por empujar contenidos, por tratar de marcar tendencias. Sí, es fascinante todo ese tipo de modelos. Nosotros hemos construido varios modelos. Yo he participado en el CLEF, nosotros quedamos de segundos en una competencia mundial de textos, generando modelos, precisamente analizando datos de redes sociales. Uno inicialmente con perfilamiento de autores, solo saber quién está detrás a través de cómo escriben, entonces género, como les decía, o datos demográficos, sociográficos, psicográficos y de comportamiento. Pero parte de las investigaciones que hemos hecho, así como podemos saber si tenemos contenido de misoginia y racismo, también es determinar si el autor es una persona o hay impersonalización de ese perfil, o si eso es un robot, que son dos temas diferentes. Una cosa es que yo determine que el perfil es un perfil falso y pues se parece mucho a estas otras 10 cuentas de perfiles y tiene la misma estructura y estilo. Ahí hemos nosotros avanzado, por ejemplo, con algoritmos que hacen eso, o si es un robot. Y una de las técnicas es muy sencilla, por ejemplo, métricas como la diversidad léxica, o sea, qué tanta capacidad de generar discurso tiene en este caso el perfil. Cuando nosotros vemos que la diversidad léxica es bajísima, o sea, digamos que no hay una capacidad de cambiar de texto o de palabras, inclusive cuando la emoción es estándar o continua, esas son pistas de que ese tipo de perfiles son aquellos que se han pagado y se han programado en su mayoría, de acuerdo al estudio que nos hicimos en ese momento, con contenido negativo. Sí, o sea, esos tipos de robots están diseñados no para que te den palmaditas en la espalda, sino para inyectarte un mensaje de odio, un mensaje negativo sobre algo. Entonces, ahí hemos avanzado y se pueden usar en estas elecciones. Un poquito saliéndonos de ese discurso de odio, también han hecho estudios sobre confianza. Cómo identificar este tema de la confianza. ¿Qué hacen allí y qué es lo que genera confianza? ¿Qué palabras hay? ¿Cómo es ese trabajo allí? Sí, de hecho, parte de entender bien las redes sociales, cuando nosotros hablamos de confianza y el escenario de la confianza, tenía que ver cómo se usan ciertas redes. No todas las redes sirven para lo mismo, no todas las redes son mensajes bonitos. Ejemplo, Twitter es una red bien compleja, encontrar comentarios positivos ahí es casi que nulo. Se volvió como un escenario de customer services o sencillamente discurso puro, duro y negativo. Entonces, cuando hablamos de confianza, tiene que ver qué tanto yo creo en el perfil que me está enviando información o qué tan válido es ese perfil. Y nosotros encontramos dos maneras de usar ese tema de confianza. Uno es a través de los vínculos estructurales que se establecen en una red. O sea, si tú eres amigo de Juan, por ejemplo, y yo conozco a Juan, pues puedo tener cierto nivel de confianza contigo porque hay un nivel de transitividad. Pero si tú no eres amigo de Juan y tú me estás tratando de contactar, de pronto ahí me limito a la confusión. Entonces la estructura de la red también permite entender cómo yo me voy relacionando. Y ese fenómeno técnicamente en redes se llama homofilia. Entonces la homofilia es cómo nos agrupamos por muy iguales. Hay otro elemento de las redes que es interesante y es cómo el algoritmo nos sugiere cosas y a veces por precisamente el consumo nos genera cierto sesgo en la opinión que vemos o en las opiniones que vemos. En 2018, MIT hizo una investigación que fue muy interesante para decir que en la desinformación o en la circulación de información falsa, digamos que los bots y eso no eran tan importantes, que al final eran humanos que por tener más relevancia o por ganar dinero o por ser más aplaudidos en un grupo, pues compartían información. ¿Has hecho algo sobre eso? ¿Tienes alguna información? ¿Hemos hecho algo sobre eso aquí en Colombia? De desinformación, puntualmente, que hayamos construido algún algoritmo específico, no. Lo que hemos logrado es determinar si los perfiles son falsos o no.
Tratamos de hacer, por ejemplo, uno de fake news, un ejercicio de fake news, pero digamos que el proceso de fake news es complejo. ¿Por qué? Porque al final digamos que es como también planteas la noticia, ¿no? Entonces, ejemplo, podemos decir, el candidato Oviedo tiene cierta tendencia o no, y puede que esté muy cercano a la realidad, pero ¿quién dice que es falso o verdadero? Entonces, el tema del proceso de que una máquina pueda determinar esos procesos de falso o verdadero, saber si algo es fake, es muy complejo. De hecho, la silla vacía lo que hace al final es con humanos, porque los algoritmos no van a poder tener esa cobertura que tenemos nosotros como personas todavía para analizar ese tipo de cosas. En redes sociales a veces no somos tan claros, ¿no? Cuando uno comenta algo, pone emojis, pone imágenes, memes, animaciones, lenguaje ambiguo, lenguaje cínico, somos contradictorios. ¿Cómo manejar esa complejidad y diversidad de la comunicación humana para tratar de identificar las emociones? Eso es súper sabroso porque de hecho partes de lo que sí nosotros sí hemos hecho es mucho estudio de semiótica. Entonces, todo el tema de símbolos, simbología, en el tema de un emoji, puedes decir mucho, por ejemplo, en una emoción o en un sentimiento dentro del contenido. De hecho, el lenguaje tiene caducidad, ¿no? O sea, tiene una tasa de recompra alta. Piensen cómo hablaban sus abuelos, cómo hablaban sus papás, cómo hablan sus hijos. ¿Sí? Yo siempre les cuento a mis estudiantes un chiste privado con mi hija. Un día estábamos en una mesa y se queda mirándome y me dice F. Y yo me quedo mirándole y le digo K. Pero yo totalmente alejado de saber que era F para los jóvenes. O sea, no tengo ni idea que era F. Cuando yo entiendo que F es una manera de decirme, uy, qué pena, mis respetos, yo comienzo a verificar que efectivamente el cronolecto, o sea, cómo evoluciona el lenguaje, tiene todo un escenario. Eso mismo pasa con los emojis. Hace poco salió una serie donde los emojis fueron fundamentales para entender por qué un chico cometió o no cometió cierto acto. Entonces, todo el tema de la semiótica es muy importante e interesante en ese sentido de analizarlo en las redes. Bueno, finalmente, lastimosamente se nos acaba el tiempo, nos podríamos quedar aquí conversando todo el día, pero cuéntanos un poco dónde como ciudadanos podemos encontrar estos estudios. Si alguien quisiera trabajar con tu código o con lo que has programado, puede entrar o te puede contactar o está en algún repositorio. ¿Cómo llegar a toda esta información? Todos los estudios que nosotros hemos hecho pues se pueden usar, son de código abierto. Digamos que en el tema de estos modelos usualmente los dejamos en GitHub. Quisiera insistir como parte final es la personalización de los estudios. Eso nos da primero gobierno en los modelos. Nosotros, por ejemplo, como Javeriana también estamos participando en la TAM GPT. Nosotros aportamos una cantidad de corpus porque sí estamos interesados en que los modelos, la inteligencia artificial, también entienda esa personalización colombiana. Entonces, todo esto que estamos haciendo es libre. O sea, nosotros hemos compartido nuestros corpus con brasileros, con investigadores de Brasil, con investigadores de Bolivia, de Chile. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es contactar los autores y poder comenzar a establecer esos vínculos para que continúen las investigaciones o usen los modelos que hemos hecho. Algo que hacemos siempre en el podcast Poder Conectado y ahora en Pesquisa Javeriana es al final de cada programa pedir a los invitados y a los realizadores que nos recomienden algo sobre el tema que están hablando, un libro, una película, una serie, no sé, ¿qué nos recomendarían ustedes hoy sobre este tema que estamos conversando de emociones a través de la tecnología de la inteligencia artificial? Uy, esa es interesante. Yo, de pronto, ustedes lo conocen, un filósofo llamado Byung-Chul Han, creo que es una de las personas con más criterio para entender qué es lo que está ocurriendo hoy por hoy con el tema de redes sociales y con en estas sociedades digitales. Entonces, tienen libros muy interesantes, pero podría recomendarles, no sé, La Sociedad del Cansancio o cualquiera de estos. El último que es de desinformación es genial de parte de él. Entonces, mi punto de vista es muy al tipo de estudios que yo realizo. Bueno, yo quiero recomendar un texto de Marta Nussbaum que me recomendó Carlos Arias, que normalmente está con nosotros en el podcast, y es sobre emociones políticas y habla sobre el amor.
como emoción también. Y quiero cerrar con esto del amor porque ojalá volvamos a tener amor y esperanza cuando hablamos de política y cuando nos enfrentamos a lo político. Y con esto terminamos otro episodio de Poder Conectado, y ahora que es video podcast gracias a Pesquisa Javeriana, pues nos encanta saber de esta alianza y los invitamos a seguirnos escuchando y a compartir nuestros episodios. Gracias. Poder Conectado, un podcast sobre comunicación política producido por el Departamento de Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.